que pues evidentemente ahí lo dice. ¿Y por qué ese nuevo tema? Porque es que esto sigue una lógica, sigue un camino. El primer camino que iniciamos fue fármacos del autónomo y nos tocó revisar autónomo porque posteriormente íbamos a pasar ese animal por anestesia. ¿Y se acuerdan que un fármaco del autónomo lo utilizamos en anestesiología? Y bueno, después de haber hecho, ¿y para qué necesitamos anestesiar ese animal? Por ejemplo, para lo que vimos ayer, ¿no? Es que abrirle la panza a un animal, ya se dieron cuenta lo cruento que es una cirugía, pues evidentemente después de la cirugía sigue el post. Uno es suministro de analgésicos y el otro usual, ¿cuál es? Los antimicrobianos, los antibióticos. Entonces, deduce que después de esto, antimicrobianos, ¿vale? Para seguir ese derrotero. Entonces, en estos tiempos nos vamos a dedicar a fármacos analgésicos. Los que están en verde son los que vamos a revisar, opioides y AINES, para explicarles esta diapositiva. Porque fíjense que aquí hay otros grupos de fármacos que tienen propiedades analgésicas, propiedades analgésicas. ¿Listo? Y que ya hemos visto. Ya hemos visto varios de estos, en su momento los hemos revisado. Entonces ellos tienen propiedades analgésicas. Y aquí en este curso hemos hablado que los anestésicos son poco analgésicos, que la capacidad de analgesia de los anestésicos es muy poca. Ellos le hacen analgesia mientras hace usted la intervención, mientras ellos están realizando su efecto farmacológico. Pero una vez el animal se recupera, pues evidentemente, entonces eso es lo que se refiere que son poco analgésicos. ¿Válido? Entonces, por eso les digo que entonces los colocamos acá, porque tienen propiedades analgésicas, pero durante el momento de la cirugía o de la intervención que estén haciendo, una vez pase ese momento, pues evidentemente nos toca llegar a, colocar fármacos analgésicos. Por eso es que está, entonces como que adquiere lógica esta diapositiva. Repaso viene del verbo repaso. Porque si no hubiéramos puesto a aprender y se los digo porque ya los vimos, todos estos los acabamos de revisar y por eso pudimos haber cerrado el tema de anestesia. ¿Listo? Entonces es un repaso. Obviamente un repaso muy rápido. ¿Cuál fue el agonista alfa 2 que vimos? Ay, pues madre bien. Y esa era una pregunta para el parcial dentro de 8 días. ¿Lidocaína? Muere, pero válida la intervención. Recuérdense que equivocado, pero válido. ¿Cuál es el agonista alfa 2? ¿Cómo era? No. Como estamos en comparendo pedagógico, la silacina, muchachos. Agonista alfa 2 a nivel del sistema nervioso central. ¿Listo? ¿Cuál es el disociativo? Otro. ¿Cuál es la disociativo? Soy un ser de luz. Nada me afecta. No. La ketamina. Ay, no. El local, pues eso sí, yo sí creo, ¿no? La lidocaína. Y anestésicos generales, uno que utilizan en las prácticas el propofol. Todos ellos tienen esa propiedad analgésica, pero vuelve y juegan mientras está haciendo su efecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, alfa-2-silacina, en un momento dado decíamos si ese quino tiene un cólico, entonces lo podemos hacer una sedación ligera y eso no disminuye pues evidentemente el dolor, ¿no?
Entonces aquí es lo que, entonces agonistas alfa 2, todas estas características las vimos, aquí están las características de la silacina. Todas ellas las vimos y miren, a ver, analgésico visceral, ligero pero lo hace, analgésico visceral. Obviamente usted no le va a abrir la panza pues a un equino a punta de silacina, normal, ¿no? No, fatal. También vimos esto, que eran revertidos por antagonistas alfa 2, estilo yoimbina, ¿de acuerdo? Sí, yoimbina. Y entonces aquí también les hago un recorderis de la silacina, todo esto lo vimos, inmovilización química, y aprovechamos también para revisar uno que ya están utilizando ustedes o que van, la detomidina. Hasta hace un tiempo no era muy fácilmente conseguible en Colombia. La detomidina, que también hace parte del grupo, y pues es bien interesante porque es 10 veces más potente que la silacina. Entonces, por ejemplo, pasar un bovino con detomidina sí que es genial. Entonces la dosis es mínima. En infusión o bolo, cuando hablamos de infusión estiva, analgesia totalmente endovenosa. Y aquí están las dosis. Claro, como es tan potente, pues mire que las dosis ahora vienen en microgramos. La 1000 parte de un miligramo, un microgramo. Un microgramo. O sea, ¿Listo? Entonces es para que también tengan en cuenta que silacina ahora a ustedes, veterinarios del 2024, están utilizando detomidina. profe, Pregúntame, doctor. entonces en el tema económico también sería mejor usar detomidina que silacina. Sí, porque pues obviamente disminuye, pero la vaina es cuánto vale el frasco. ¿Sí me entiendes? Claro, menores cantidades. Disociativos como la ketamina y la tiletamina. Mire, analgesia somática, no analgesia visceral, no analgesia profunda. Hablamos de que cuando usted pasa a un perro por ketamina, pues es un poco harta la vaina porque solamente los lleva hasta plano 2. Entonces fíjense que también se utiliza ketamina. Y hasta, perdón un segundito, AINES, que es lo que vamos a revisar como tema nuevo. Y antes de revisar AINES y opioides, vamos a hablar un poco de analgesia multimodal, porque pues evidentemente esta es de reciente introducción en nuestro medio. Analgesia multimodal ya la están empleando, vuelve y juega, ya la esto ya es motivo de ustedes cuando se especialicen, etcétera, van a utilizar analgesia multimodal. Porque el nombre lo dice. Es más, yo creo que en el de las charlas que se están dictando, el doctor de Medellín, él tiene que estar hablando de analgesia multimodal, creería yo. O van a verla, etcétera, etcétera. Sí, creo que ya les tocó el tema de analgesia multimodal. Entonces, pues razón de más, porque ustedes van a manejar la analgesia multimodal. Y el nombre lo dice, antes de que lo revisemos un poquito. Multimodal, ya son diversos analgésicos que en simultánea y con diversos mecanismos de acción se le suministran al animal pues para lograr una mejor analgesia. ¿De acuerdo? Ya no es uno solo. Hasta hace un tiempo atrás, antes de la introducción de la analgesia multimodal, solo colocábamos un fármaco por grupo, los AINES. Ahora llegamos a esto, analgesia multimodal. Porque es que resulta que una, no sé, una cuestión es, se me ocurre, tal vez, no sé, en un canino, esto se utiliza más en canino. Tal vez usted necesita hacer un procedimiento doloroso pero corto. Por ejemplo, es que se le haya metido por allá un cuerpo extraño, lo retira, pasa por anestesia rápido, lo retira y le coloca un AINES.
Es a pesar de que es muy doloroso, pero pues es un dolor manejable. Una cosa es eso, otra cosa es amputarle un miembro, por ejemplo. Que entonces eso sí ya es se me considero yo de los máximos dolores. Entonces en ese tipo de situaciones pues se utiliza analgesia multimodal. Y analgesia multimodal se utiliza más evidentemente en pequeños animales, en donde tenemos la oportunidad a nivel de práctica de grandes, un poco más bien. Esto obviamente se practica en los hospitales, en las clínicas. Actualmente los casos que no responden a tratamientos con un único analgésico, se opta por la analgesia multimodal. Combinación de varios fármacos o tratamientos que utilizan diferentes mecanismos de acción, produciendo una analgesia más efectiva si se compara a que utilizara uno solo. ¿De acuerdo? Por eso entonces aquello de multimodal. Utiliza usted cócteles de analgésicos, generalmente empleados en forma endovenosa. Y eso es lo que creo que están viendo con este señor, ya un poco más en detalle. Y para entender analgesia multimodal toca entender esto. Y es cómo se produce el dolor, cuál es la vía de transmisión del dolor, qué es lo que sucede en el momento en que nuestro animal es sometido a un proceso doloroso. Pues ocurre en 4 situaciones, o ocurre la transmisión de ese impulso nervioso hasta que el cerebro lo capta como dolor y evidentemente emite unas respuestas. Y en cada paso de estos podemos utilizar diversos tipos de analgésicos. Por eso entonces se nos va convirtiendo en analgesia multimodal. Utilizamos en alguno de estos 4, empezamos a utilizar analgésicos que son adecuados allí en cada momento. Inicialmente el estímulo doloroso se origina en un punto y se transforma en señal eléctrica. Allá ocurrió un dolor, no sé, se lesionó, se cortó, se fracturó, se cayó, lo que quiera. Entonces eso se transforma en una señal eléctrica y eso se llama sinapsis nerviosa. El proceso inflamatorio hace que este proceso se vea incrementado, porque es que la inflamación empieza a partir de ese momento que se lesione la membrana celular, pues evidentemente eso ya es motivo de proceso inflamatorio. ¿Listo? Y se denomina incrementado, entonces ocurre hiperalgesia, ¿no? Acuérdense que algesia es sinónimo de dolor. ¿Listo? Y analgesia, de una vez antes de que se me olvide, pérdida de supresión del dolor sin pérdida de la conciencia. Supresión del dolor sin pérdida de la conciencia. Eso es analgesia. Acuérdense que en una anestesia sí hay pérdida de la conciencia, ¿no? Entonces aquí es. Y esa señal se denomina transducción. Y es el primer punto y ese dolor es captado por los nociceptores, ¿no? ¿Han escuchado hablar de los nociceptores? Receptores de dolor. Receptores de dolor. Nocicepción es sinónimo de dolor. Nociceptores sinónimo de dolor. Y receptores de calor. Termorreceptores. Y los receptores de presión. Baroreceptores. Entonces aquí tenemos los nociceptores, que evidentemente el nombre lo dice. Captan la señal y la primera señal se llama transducción. Y la señal evidentemente empieza a ascender porque es un impulso nervioso. Entonces, en estos casos de transducción, que es el primer punto, allí funcionan muy bien los AINES. ¿Listo? Y la señal, obviamente, asciende. Siguiente situación, transmisión.
la señal eléctrica se transmite por un nervio, sinapsis nerviosa, llega a la médula espinal, y en la médula espinal se aumenta o disminuye la intensidad. ¿Listo? Y eso se llama, pues evidentemente, transmisión. Y allí, a nivel de la médula espinal, usted puede utilizar anestésicos locales. Por eso es que nosotros, lo que hemos hablado en estas clases, para hacer un descorne, por ejemplo, entonces bloqueamos el nervio, ¿cierto? Creo que vimos aquí unos videitos muy cortos de bloqueo intraorbitario, Sí. del equino. Sí, del equino. Está sucediendo eso. Lo que estamos haciendo es colocando anestésicos locales para disminuir la transmisión o bloquear la transmisión del impulso nervioso. Y eso se da a nivel de la médula espinal. ¿Se acuerdan de una vaina que se llama el arco que ala? Arco reflejo. El arco reflejo. Ujú. El arco reflejo. Es esto. Usted con un anestésico local lo que está bloqueando es el arco reflejo. ¿Válido? Y entonces ahí en la transmisión puede utilizar en ese caso anestésicos locales. Siguiente paso, modulación. Cuando llega al cerebro se interpreta como dolor. Modulación aquí lo toman como dolor. Y entonces aquí para bloquear esa modulación, entonces puede utilizar opiáceos, agonistas alfa-2 adrenérgicos y antagonistas NMDA, que eso tiene que ver con los disociativos. ¿Válido? Porque acuérdense que, por ejemplo, todos estos están actuando a nivel de sistema nervioso central. Y listo. Y obviamente el dolor continúa y se llama percepción. Aquí es donde la nocicepción se transforma en dolor. Aquí es donde el cerebro dice, uy, pues madre, este señor se acaba de cortar. Interprételo como dolor. Uy, carajo, esta señora o señorita acaba de poner la mano en la plancha, caliente. Lo interpreta como dolor y la señorita, ¿qué hace? Pues obvio, porque el cerebro dijo dolor quemante, retírelo. Entonces es por eso. ¿Listo? Y entonces en la percepción, en aquella interpretación de ese impulso, de esa señal, pues obviamente anestésico general. Por eso es que usted, bueno, por eso no es el caso, ¿no? Bueno, pero sí. En ese momento usted podría colocarle una plancha caliente al pobre animal y ya no puede hacer nada. Nosotros utilizamos unos instrumentos que funcionan de manera de calor, que son los electroquelas, los electrolisis. Antes utilizábamos cartines sencillos, pero ahora se llaman electrolisis. ¿Válido? Entonces, en esas 4 vías, fíjense que usted puede empezar a utilizar diversos tipos de analgésicos, por lo se llama multimodal. En alguno de ellos usted empieza a utilizarlos. Esto que esta imagen es otra visión de lo mismo. Mire, estímulo doloroso transformado en impulso eléctrico a través de los nociceptores, punto de origen del dolor, los nociceptores, y mire que aquí usted los puede manejar con AINES, los puede manejar con anestésicos locales, y entonces viene la transmisión. Mire que aquí lo que nos está mostrando, aquí es donde, eso es lo que vamos a ver ahorita en un ratico. Después viene la transmisión, se transmite por fibras A o C, fibras de conducción rápida, fibras de conducción lenta, ya lo vamos a ver dentro de un ratico. El dolor es una vaina bien interesante. Y en esa transmisión, anestésicos locales. Porque, pues mire que aquí es la médula espinal, el arco reflejo. Y el dolor continúa y es lo que se mencionaba como modulación. Entonces en la modulación, anestésicos locales, agonistas, alfa-2, AINES, hasta que el dolor, cuarto y último paso, asciende allá al cerebro, al encéfalo, para que lo interprete.
Y claro, anestésicos generales. Para todo con el fin de bloquear esa transmisión del impulso nervioso. Y entonces empiezan a hacer ese tipo de cócteles. Pues es una imagen de lo que le estamos comentando en diversos puntos. Y aquí es una modalidad, yo creería que, no sé, el otro semestre, el semestre como técnicas quirúrgicas. En séptimo. Como en séptimo, alguna cosa así. Empezarán ya a manejar, creería yo, este tema tienen que volver a tocarlo. Pero cuando lleguen allá ya saben de qué se trata. Miren lo que dice. Entonces aquí hay diversas modalidades. Preparación de infusiones analgésicas. Ahora estoy hablando de infusiones es porque es endovenoso. Eso tiene que ver con TIVA, que también lo vimos aquí. Anestesia totalmente endovenosa. Entonces todos estos fármacos van a ser utilizados en forma endovenosa. Mírenlo, para 500 ml de Ringer lactato, cloruro de sodio, entonces tiene estas posibilidades: morfina, lidocaína, ketamina, o fentanilo, lidocaína, ketamina. Aquí está utilizando opioides, aquí está utilizando un anestésico general, aquí está utilizando un disociativo, y están las diversas combinaciones. Ahí están pues los detalles, pero básicamente lo que se hace es eso, ¿no? Empezar a suministrar ese cóctel de diversos analgésicos para lograr, pues obviamente, una supresión del dolor y entre otras vainas, pues eso también está absolutamente comprobado, que si usted disminuye el dolor, etcétera, etcétera, la recuperación del animal va a ser mucho más rápida. No, ya se utiliza en estos casos. Vamos a ver opioides, porque ese es el concepto, ¿no? Que es que ya es pero ¿no le parece intenso un dolor que le apunte la... Claro. Sí, es que estamos hablando de cosas brutales. ¿Válido? Analgesia multimodal. Entonces es interesante que los traigo acá para que pues sepan de analgesia multimodal, en qué consiste, cuáles son sus objetivos. ¿Válido? Y llegamos a estos personajes, como los ven ahí. Los AINES. El término más empleado, bueno, en farmacología son los AINES. Antiinflamatorios no esteroidales. Entonces de aquí en adelante vamos a concentrarnos en AINES. Después miraremos opioides y después miraremos los sí. Entonces AINES de entrada tiene, y ya no se utiliza, pero es importante tenerlo en cuenta. Hasta hace un tiempo se denominaban como los fármacos AAA. Es más, había propaganda donde decía, y entonces sus capacidades AAA: analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Tienen esos son los efectos farmacológicos de los AINES. ¿Listo? Antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos. Pero también, y aquí nos sale otra vaina bien interesante. El sinónimo es AAA. Y esos son los efectos farmacológicos. Ya de una vez sabemos que usted coloca un AINES y alguna de las tres le hace. Ya lo miraremos en detalle. ¿Qué otra vaina? Miren cómo se llama. AINES. Antiinflamatorios no esteroidales. Entonces, señorita francés. ¿Cómo se llama? Tiene. Ay, profesor Castillo. Y entonces yo solo prefería unas. Ella se le pone 5. A mí me puso 2. Mejor de su nombre. Natalia.
Señorita Natalie. Ay, entonces a ella, y a mí nunca me dice nada. Señorita Natalie, si usted podría decir, mire que estos se llaman antiinflamatorios no esteroidales. Yo podría decir que existen unos sí esteroidales, ¿sí o no? Y sí existen. Si dicen no, pues sí. Hay unos que sí esteroidales y sí existen, muchachos. Entonces los sí esteroidales, Ticoides. corticoides, o lo que conocemos como los corticoides, ellos son, me estaba preguntando ayer, ellos son antiinflamatorios esteroidales, porque su molécula madre proviene del colesterol, esteroides. Así como los estrógenos, la progesterona, la testosterona, provienen de una vaina que se llama el anillo de cicloperidronfenaltreno, la estructura madre. Y esa estructura madre es el colesterol, por eso se llaman corticosteroides. Entonces, si ve que sí existen esteroides, AINES, analgésicos esteroidales, pilares. Tienen otra posibilidad, tienen otro nombre los AINES, pero vuelve y juega. Lo que usamos en nuestro léxico es AINES. Tienen otro y es analgésicos no narcóticos. ¿Listo? ¿La pillaron? Sí, si también se llaman así, pues la deducción es que deben haber analgésicos sí narcóticos. ¿Cuáles creen que sean? Los glucocorticoides. Never. Los acabo de mencionar. La morfina. Los opioides son analgésicos narcóticos porque actúan evidentemente en el sistema nervioso central y provocan narcosis. ¿Ve? Narcosis referida a depresión del sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces vuelve y juega. Entonces, mire que ahí nos aparecen los corticoides. De este solo tema nos aparece por qué los corticoides, por qué los opioides analgésicos narcóticos. ¿Válida? Analgésicos. Los opioides son los narcóticos. Hasta ahí como vamos bien. De aquí en adelante creería yo que nos va a quedar bastante fácil revisar AINES, porque ustedes ya han visto algunas cosas de esto. Ustedes ya vieron cascada de la inflamación. Que no se acuerdan es diferente. Ustedes como no se acuerdan de nada. No, pero sí. No saben nada. No saben, no me acuerdo. Ustedes ya vieron esto. Vamos a volver a revisar. Les voy a dar mi versión de cascada de la inflamación a ver si de pronto con esa se acomoda. Entonces, a manera introductoria, los diversos nombres, los sinónimos, y aquí hay vainas bien interesantes. Todos ellos, todo ese grupo enorme de AINES, siempre tienen estas 4 o 5 características. Fármacos que suprimen uno o más elementos de la respuesta inflamatoria. Todos hacen eso. Aquí está el mecanismo de acción. Sé que le van a tomar ahorita copia, pero esto lo vamos a detallar un poco más. Este mecanismo de acción, usted revisa un AINES y ya revisó todos, porque tiene mecanismo de acción similar. Pregúntame, doctor. Estos son los que bloquean ciclooxigenasados.
Exacto, empiece allá a buscar en datos D, empiece allá a buscar su datos D. Bloquean el sistema enzimático que convierte el ácido araquidónico en eicosanoides. ¿Listo? Bueno, pues hasta ahorita lo estamos planteando entonces, pero se van a dar cuenta que, yo no sé, la próxima clase, no, esa vaina de eicosanoides, ácido araquidónico, eso se vuelve, eso no es tan extraño. Ya lo vamos a alcanzamos a explicarlo ahora más rato. El sistema enzimático que convierte el ácido araquidónico en eicosanoides. Entonces, y la otra sí, tiene otras características similares en mecanismo de acción. Efectos terapéuticos, ya los acabamos de mencionar. Los efectos terapéuticos es el AAA. Pero también toxicidad. Todos ellos, a pesar de que son dos grupos enormes, todos ellos comparten este mecanismo de acción, efectos terapéuticos, toxicidad. ¿Qué otra característica tienen? Que son ácidos débiles. Farmacológicamente son ácidos débiles. ¿Listo? Algún día lo vimos con ustedes. La gran mayoría de fármacos son ácidos débiles. ¿Cómo es que es el nombre, el principio activo de la aspirina? Ya no me acuerdo. ¿Qué habla? Acetilsalicílico. ¿Ácido qué? Ácido acetil salicílico. Ahorita vamos a ver los enólicos y los carboxílicos. Eso es un grupo gigantesco. Tienen esa característica. Y la otra situación es que son fuertemente unidos a proteína plasmática. 90-95% fuertemente unidos a proteína plasmática. ¿Y dónde está el otro 10 o el otro 5? Siguen circulando en sangre. ¿Por ahí en el tercer piso o qué? Siguen libres. Acaban de hacer un tronco de taller de farmacocinética. Siguen libres. ¿Los que están unidos a la proteína son fijos o libres? Fijos. Otra vez. Los que están unidos a la proteína plasmática, muchachos, Fijos. eso es el porcentaje fijo. El que es inactivo farmacológicamente, el que no se metaboliza, el que no se elimina. El otro 10 ya está haciendo su actividad farmacológica. ¿Ven? Y alguna vez hablamos de que usted nunca va a encontrar, aquí está el ejemplo preciso. Un día les decía que usted nunca va a encontrar un fármaco 100% unido a proteína plasmática. Es más, la digoxina tiene una unión muy débil a proteína plasmática. ¿Listo? Entonces, como son unidos a proteína plasmática tan fuertemente, la actividad farmacológica en general se retrasa. La actividad farmacológica. Él empieza a hacer el efecto. Se lo empieza a hacer gracias al 5 o 10%. Entonces tienen esas 4 o 5 características en común: mecanismo de acción, fármacos AAA, toxicidad similares, todos esos son muy parecidos en todo ese cuento. ¿Válido? Y aquí tenemos fisiopatología, carajo, tronco de nombre, fisiopatología de la inflamación, cascada inflamatoria. ¿La vieron? Que no se acuerden, eso sí no es culpa de ustedes. Lo vimos el semestre pasado. Ay, el semestre pasado. ¿En qué clase? En fisiología, en patología, es así. Y también vieron la coagulación también, pero yo no sé, pregunto. No, coagulación sí. Coagulación cuando podría asegurarlo cuando vean los diagnósticos clínicos. No, la cascada de la coagulación. Tiene que ver cascada de la coagulación. Bueno, entonces como ya la vieron, vamos a hacer eso, un aprenderis o recorderis. Aprenderis o recorderis. Ahí entre aprenderis y recorderis. De la coagulación la vimos. Lo que está viendo usted acá
No son espermatozoides. Es la membrana celular. Y lo que están viendo aquí son fosfolípidos, porque la membrana es la bicapa de fosfolípidos. Cuidado, se te ensucia la camisa. Sí. A mí llegó un momento en que yo decía, pero ¿cómo los adultos nunca rompen los pantalones? Yo siempre andaba con el pantalón roto. Y yo decía, pero estos señores ¿cómo hacen? ¿No? Cuando es niño, fue madre, la rodilla, eso rompe los pantalones. O sea, de pronto justo se acuerda que había unos parches que le ponían a uno, que las cosían y aquí. Entonces me decía, pero los adultos ¿cómo no rompen los pantalones? ¿Cómo andan tan limpios? Una vaina loquísima. La bicapa de fosfolípidos en los cuales están sepultadas las proteínas. Se llama el modelo de Singer. Y entonces, ¿cómo era que empezaba la inflamación? Porque había un trauma que me acuerdo. Okay. Háganle. Que el trauma era químico, mecánico, etcétera, etcétera. Que había una lesión a la membrana celular. Trauma mecánico, químico, etcétera. Hay un trauma siempre es a nivel de la membrana celular, se lesiona, se rompe. ¿Listo? Y entonces en ese momento empieza a ocurrir una serie de eventos geniales, ¿no? Una gran cantidad de eventos. Siempre en los libros dicen que la cascada de inflamación actúan diversos integrantes de una manera muy organizada. Siempre en los libros dicen que como una orquesta, que funciona como una orquesta y que la vaina es absolutamente perfecta. Entonces empiezan a ocurrir una serie de eventos hasta que usted ve que ese tejido se lesionó. Y esa agresión al tejido, eso se ve. ¿Con qué era que se veía? Con los signos que hablan. ¿Cuáles son veterinarios? ¿Cuáles son? Calor, dolor, pérdida de la función temporal, tumor climatológico, rubor, dolor Y pérdida de la función. Sí, ya. Exactamente. Pérdida de la función. No sé, se nota que sí. Que se van a graduar. Se les nota ya el uniforme azul, ya se les nota. Se les nota el médico por delante. Pero entonces uno, expúsenme a mí también me pasó lo mismo. Se la aprenden como loro, ¿no? Pero ¿para qué carajo sirve eso? Pero ¿cómo? ¿Pero para qué carajo se aprendió esa letanía? Es que si usted... Vasodilatación. Si usted no viera esto, usted no sentiría que está inflamado. No podría decir miércoles. Por eso toca que aparezcan todos estos signos. Eso es lo importante. ¿Y sabe quién se determinó estos signos? Un estudiante de aquí de ustedes, de la Corte de Veterinaria. El tipo también venía con uniforme azul. Yo alcancé a dictarle clase. Antes de Cristo. No se venía aquí, también decía Paracelso. Aquí estaba sentado. Muchos, será un griego a punta de observación nuestro. Muchos diplomáticos. Él fue el que determinó esos signos y acuérdense que posteriormente le metieron Pérdida de la función, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando usted se agrede.
Si usted no viera eso, eso sería fatal. Ya les digo porque es fatal, ¿no? Este tumor a mí me parece horrible, esa palabra, ese tumor suena como a tumor ahí suturado, una vaina ahí como, ¿cierto? Tumor sería que. Pero bueno, pero es que ese tumor es la inflamación como tal. Y lo mismo, este tumor, pues es enrojecimiento, pero más que enrojecimiento, ¿listo? Porque aquí se activó la cascada de la coagulación. Por eso dicen que entonces son diversos, ¿cierto? ¿Por qué pone esa cara de incredulidad? Acuérdese que es que hay diversas formas de inflamarse. ¿Qué tal un puño en el ojo? ¿Se acuerda que queda morado? Porque es que ahí está la cascada de la coagulación también metida. Por eso entonces vuelve y juega que es una serie de eventos que todos en simultáneo. ¿Listo? Y además hay una vaina genial, el cuerpo es una vaina genial. Y es esto, ¿no? En ese momento de la lesión, pérdida de la función, quédese quieto. No se mueva porque hay personas, como para variar de todo en este mundo, ¿sí? Que sus umbrales de dolor son muy altos. Y entonces, y eso es riesgo para la vida. Así de sencillo, eso es riesgo para la vida. Imagínense que usted se fracture la tibia y no se dé cuenta. Cosas de ese estilo. Y hay personas que tienen esas características y eso es riesgo para la vida, así de tenaz. Entonces le dicen, mire, ¿sabe qué? Quédese quieto porque si obviamente usted se sigue moviendo, pues obviamente va a ampliar la lesión. Entonces esos son los famosos signos cardinales de la inflamación, tienen una lógica. Sí, pues vuelve y juega, todo no lo aprendieron tomar paremos loros, pero ¿para qué carajo sirve esa vaina? ¿Vale? Y vuelvo y les repito, el rubor es porque ya empieza a aparecer la cascada de la coagulación y como hay también calor, pues hay vasodilatación. Y eso inflamación. Inflamación aguda. Y los AINES controlan este tipo de inflamaciones. Como no las las alergias. inflamaciones crónicas. Para las inflamaciones crónicas, ¿quién las controla? Además el quedar mal, hijo de madre. Yo se lo dije. Los glucocorticoides. Los corticoides. Los corticoides. Yo me quedé La procesando. inflamación crónica. Dexametasona. Ahí sí la puedes decir. Dexametasona. ¿Listo? Los AINES controlan el dolor agudo, de presentación aguda. Los corticoides es dolores de presentación crónica. Y una inflamación pues hay una inflamación crónica como muy, no sé, artritis. La artritis es crónico. Ese tipo de situaciones. Entonces los AINES lo que hacen es controlar este tipo de inflamación, de dolor, de este tipo de situaciones. Antes de volver por acá, vamos a seguir hablando unas 2 o 3 cositas aquí también que es importante que las apropien. Más allá de aprender desde memoria las vainas, aprópiese de esto. Esto es una maravilla, ¿no? Esto es una maravilla porque acuérdese que cuando usted tiene una lesión, esa lesión, trauma, golpe, quemadura, lo que quiera, es una lesión localizada. Porque pues, solamente el codo, no todo el brazo. Entonces eso es genial. Esos eventos que ocurren, lo que hacen es localizar la lesión para que no, pues obviamente no se disemine, ¿no? Igual ocurre con la coagulación.
Acuérdese que usted se coagula y es allí, ¿no? Pero hay una patología que ustedes de pronto la han escuchado, se llama la coagulación intravascular diseminada de la cita. Esa vaina es gravísima. Entonces es localizada, lo mismo la coagulación es una vaina localizada. Entonces esa es otra característica, que esto es las famosas respuestas. La respuesta de la inflamación es una respuesta, y las respuestas se ven. ¿Se acuerdan también y que es un mecanismo de defensa, ¿no? Que la inflamación es un mecanismo de defensa. La vaina es que nos duele mucho, pero es mejor sentir dolor a lo que le digo, ¿no? Que se fracture la tibia y usted ni idea. La vaina es que nos duele un furgo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué otra vaina hay que tener en cuenta? ¿En qué momento va a utilizar usted los AINES? Porque es que esta lesión ya excedió los mecanismos propios. Porque piensen esto, yo no sé, yo creo que usted se pincha con un alfiler, usted no va a tomar un ibuprofeno. No lo veo, pues, ¿es cierto? No, pero es cierto, usted es más, ahí se golpea y dice, bueno, ahí, pasa de chavas, ¿sí? Ya, se echa babas así. Pero ya cuando la vaina se excede, porque es que ahora sí no fue es que ahora fue un martillazo. Recuerde que frente a un martillazo tiene que hacer todo esto y hay una sexta función que se llama madrazo. Esta funciona. Esa es parte de los signos cardinales. Entonces fíjese que cuando ya la lesión excede, porque es que ya fueron muchas membranas lesionadas, membranas celulares, entonces usted le toca acudir a agentes externos y en ese caso son los AINES. ¿Válido? Volviendo acá. Entonces, ¿qué sucede? Que se rompe la membrana celular XZYW y empiezan a ocurrir una serie de vuelve y juega, diversos actores. Por ejemplo, la ruptura de la membrana celular puede ser por bacterias, ¿cierto? Y entonces en ese caso, mire que aquí intervienen los leucocitos fagocíticos. ¿Y cuál es el primer leucocito que llega a un sitio de infección? Macrófagos. Ese es el segundo. ¿Sí? El más fácil. Monocitos. El leucocito. Pero... Ese es el segundo. Pero los leucocitos son... No es cuando... Sí, es el grupo de El células. neutrófilos, perdón. Me equivoqué. Porque eso pasa. Neutrófilos. Pues ahora háganme un plebiscito, pues. Pasen una carta y nosotros se equivocan. Doctor Castillo. Se equivocó. Los neutrófilos son una maravilla. Tienen la capacidad de empacarse 10 bacterias. Pero su vida es muy corta. Y entonces cuando se mueren se llama pus. Y entonces después vienen los macro. Y ellos tienen la capacidad de englobar 100. Y no mueren, 100 bacterias. Genial. Y no mueren. Allá cogen y las digieren y después las expulsan. Y esa vaina, ahí es una vaina que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad, etcétera, etcétera, y se la presentan. Pero los macrófagos siempre están ahí, los leucocitos están circulando. Y en una circulada de esas se encontraron un grupo de bacterias que están lesionando. Entonces fíjense que aquí lo que hubo fue una respuesta inflamatoria de tipo celular. ¿Qué otra vaina? Miren por acá que frente a una lesión, mediadores preformados, histamina, ¿se acuerdan que cuando colocamos el ejemplo de las abejas que nos picaban y ahí se segregó, fue otra sustancia, en ese caso la histamina, y entonces todo lo que tiene que ver con las reacciones fase 1, las reacciones fase alérgicas de la 1 a la 4, todo con el fin de controlar, hasta que hace un tiempo,
es un tiempo como los años 60 para acá. Ya lleva sus días. Pero lo último que se descubrió de todos esos mediadores que intervienen en la inflamación, pues los eicosanoides. Estos fueron los últimos. Ellos también, entonces, así como interviene la histamina, intervienen los glucositos, etcétera, los linfocitos, en fin. Entonces ahora se determinó, se descubrió que también hay otros, que son los eicosanoides, y esos son los que nos ocupan. Aquí está muy pequeñito, pero ya más o menos empiezan a acordarse de las ciclooxigenasas, no sé qué vainas. ¿Qué es lo que sucede? Se rompe y entonces empiezan una serie de eventos metabólicos, cascada, uno golpea al otro, el otro golpea al otro, el otro golpea al otro. Entonces lo que primero ocurre es que apenas hubo la lesión se activa una enzima que se llama la fosfolipasa. Tiene lógica que se llame la fosfolipasa por aquello de las fosfolípidos. Entonces tiene lógica. Y al activarse esa fosfolipasa segrega o genera un producto, una molécula madre que se llama el ácido araquidónico. Y ese ácido araquidónico, vamos a ver un poquito más en detalle en la próxima diapositiva tal vez. Y ese ácido araquidónico entonces ahora queda disponible para que dos familias de enzimas, dos familias, dos cuadras de enzimas, dos equipos de enzimas actúen sobre ese ácido araquidónico en simultáneo. En simultáneo, eso es como de verdad, los de camiseta amarilla y verde llegan en simultáneo, no es que el ácido araquidónico lo coja una vía, no, todos llegan allá. Cuando los de camiseta amarilla, vamos a ponerle el nombre de ciclooxigenasas. Cuando los de las camisetas amarillas, alias ciclooxigenasas, actúen sobre el ácido araquidónico, van a formar prostaglandinas que a su vez se van a denominar eicosanoides. Y listo. Y cuando los de la camiseta azul actúen sobre el ácido araquidónico, ellos se van a llamar lipoxigenasas. Y también van a segregar unos productos, los leucotrienos. Ahorita los vemos un poco más en detalle, pero en general eso es lo que sucede. ¿Listo? Por eso es que, claro, ahí vienen los dos equipos, pues. Por eso es que atrás decía esto, muchachos. Sistema enzimático que convierte el ácido araquidónico en eicosanoides, en eicosanoides, no en leucotrienos. Pilas ahí porque le dijeron eicosanoides. Recuerden que los del equipo azul también están funcionando, pero los AINES no funcionan allá para bloquear los leucotrienos. ¿Válido? Y ahí la tiene muy sencilla. Esto es de las cosas que yo nunca les preguntaría. Es obvio, yo tampoco me la sé. No me va a preguntar esa vaina porque me toca traer diapositivas. No, yo sí tengo memoria, pero sí, tampoco me la pongo en paro derecho. Entonces la reto, entonces si yo me sé esa vaina, entonces pase y escríbame el ciclo de Krebs. Jorge, vaya, una canción. Uno se apoya en estas vainas, muchachos. Cascada inflamatoria y los AINES. Eso que acabamos de hablar, volvemos acá. Mire, hubo la agresión de la membrana celular constituida por fosfolípidos. Mire el primer evento. La fosfolipasa cogió y rompió esos fosfolípidos y ácido araquidónico, una molécula madre que es el ácido araquidónico. Y aquí vienen los equipos, vean. No sé, el amarillo y el azul. El equipo amarillo empieza a hacer productos intermediarios hasta que llegue acá a formar las prostaglandinas.
Y esas provocan dolor, fiebre, inflamación, tumor, rubor, dolor, calor, dolor. Y lo que se le bloquear esa parte. Y ya lo dedujo. Pero miren una vaina antes de meterle vainas al asunto. Miren que el ácido araquidónico empieza a productos preformados denominados las prostaglandinas. ¿Sabes lo que se llaman prostaglandinas? Genial. Fueron aisladas, identificadas de la próstata, por eso se llaman prostaglandinas, del carnero. Entonces, por eso es que se llaman, de ahí es su nombre de prostaglandinas. Y entonces empiezan a haber unas prostaglandinas intermediarias, hasta que llegamos a las prostaglandinas responsables del dolor y la inflamación, que son la D2, E2, F2, etc. Pero aquí también hay una vaina interesante, que se forma un producto intermediario. A partir de la prostaglandina G2 y la H2 se forman los tromboxanos A2 y tromboxanos B2. ¿Gracias a quién? A la tromboxano sintetasa. Hasta ahí no entendí un carajo. Pero si yo le digo a usted, claro, ahí yo no entendí. Pero si yo le digo a usted, ¿qué son los trombocitos, muchachos? Ovulación. ¿Las que hablan? Plaquetas. Las plaquetas. No es que se formen plaquetas, ¿no? Las plaquetas se forman de los megacariocitos. Pero acuérdense que las plaquetas ya es lo último allá en la cascada de la inflamación. ¿Sí ve que entonces la vaina es la que habla? Que se vuelve en un chicle, allá en la luz del tubo, la agregación plaquetaria. Entonces la agregación plaquetaria que se forma y se vuelve en un chicle es gracias a los tromboxanos, a estos mediadores. Se vuelve en un chicle y entonces ahí a lo último de ese chicle hay que hacerle una última vaina y es ponerle una malla de qué habla, de fibrina, y ajusta usted el coágulo. Genial. ¿Válido? Entonces miren que por eso le digo, es que no más la inflamación, acuérdese que en la inflamación también hay rompimiento de vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y por acá, pues está la otra posibilidad, vuelve y juega. En simultánea cogen el ácido araquidónico. Y entonces por aquí se nos formaron eicosanoides y miren que por acá se nos forman leucotrienos. Y los leucotrienos, una vez formados, son responsables de la inflamación, alergia y asma. Se provocan más casos de estados de asma, de alergia. Al fin y al cabo, el asma es una alergia. Ella la pilló. Miren dónde actúan los años. Sobre la vía de la ciclooxigenasa. Si usted bloquea, si ven que bloqueaban uno o más caminos enzimáticos, si usted bloquea las ciclooxigenasas, bloqueó todo. Y por consiguiente, tumor, rubor, dolor, calor disminuyen. Porque bloqueó las ciclooxigenasas. ¿Válido? Pero la vaina es que solo Bloquea la cicloxina. porque aquí no la bloquea. Aquí resulta que hay unos fármacos implicados, son fármacos utilizados para el control de la alergia y el asma. Pero no es esta alergia, pues, no es con los histamínicos. Es que el asma es una reacción alérgica al polen. Entonces, y acá hay unos fármacos que se denominan los antileucotrienos. No sé si de pronto lo han escuchado, los antileucotrienos. Hay uno que es famosísimo, se llama Montelukast. Y se utilizan en esos casos. ¿Válido? Entonces, de esta manera es que funcionan los AINES. Entonces, no sé, ¿cómo funcionan los AINES? Explique, no copia y pegue. No, copia, no. Usted, no sé, búsquese las palabras y dice que los AINES lo que hacen es bloquear el camino enzimático de la ciclooxigenasa, por consiguiente no se producen eicosanoides. Ya, no tiene que copiar ni pegar. Pero hay otros que, mire,
Si ve que estos se llaman AINES y estos se llaman Antiinflamatorios esteroidales. antiinflamatorios esteroidales, alias corticoides. Glucocorticoides. Ellos le actúan en la fosfolipasa. Pero a pesar de que actúan allá, tan arriba, los corticoides, básicamente la acción de los corticoides es antiinflamatorios. Su poder analgésico y antipirético, pues eso es nulo, a pesar de que actúan allá. Es que los corticoides, ayer hablaba con sus compañeros, los corticoides son geniales, porque tienen una cantidad de efectos terapéuticos muy bien, la cascada de la inflamación. Pero acuérdense que hablamos eso, acuérdense que los corticoides bloquean el sistema inmune. Ese es otro campo enorme. Entonces ellos tienen una cantidad de aplicaciones terapéuticas y también hablamos que así como tienen una cantidad de aplicaciones terapéuticas, también la toxicidad de esa vaina es enorme. Son diabetógenos los vergamos. ¿Listo? Entonces los corticoides actúan en particular, lo que tiene que ver con los corticoides e inflamación, actúan es bloqueando la fosfolipasa, la vía de la fosfolipasa A2. En el caso de los AIS, Dele, hermano. es cuando uno es inflamación crónica. No le entendí la pregunta. O sea, aplicamos AIS cuando es inflamación crónica porque los AINES son para inflamación aguda. ¿En qué caso es inflamación crónica? Un ejemplo de aplicación de corticoides, artritis. Autoinmunes. Autoinmune, pero no buscando la inflamación, Ujú. sino buscando la supresión de Cuerpos. autoanticuerpos. Artritis es de lo más común para utilizar corticoides como Porque a desinflamatorios. todo le mandan uno corticoides. ¿Cómo no? O sea, que uno va por el corticoides. Exacto. Amplio uso terapéutico. Pero básicamente su uso es... a ver, eso lo voy a poner más fácil. ¿Qué es lo que pasa con el futbolista que se lesionó la rodilla, que le están haciendo que ala? De corticoides. Antiinflamatorios, no analgésicos ni nada de ese estilo de vainas. Para información suya, yo aquí en la universidad pasan una cantidad de vainas. No creo que la universidad empezó ahorita con estos feroces. Esto antes era diferente. Es más, este ni siquiera existía. Una vez por ahí cogimos un muchacho, se había lesionado de una moto y entonces tenían que hacerle unas infiltraciones y me dice el profe, tengo que ir. Y le dije, no, pues caminen, vamos al cuarto piso y yo lo infiltro. Y allá lo cogimos y lo infiltramos. Cuando necesite una inyectología intramuscular, ya sabe a quién acudir. Se las aplico parada, doctora. No te creo, no porque era no porque se coloca lidocaína. Pero si necesitan servicio de inyectología intramuscular, hasta parado se los coloco. Sí, parada. No necesita pues mostrar todo el andamiaje, bájese un poquito ahí, y ya. El andamiaje. Bueno. ¿Válido? Sí, señor. Mecanismo de acción, ya lo vio. Funciona para todos. Pero miren que efectos terapéuticos ya los dejamos planteados. Aquello de AAA. Vamos a explicar efectos tóxicos. Y para explicar los efectos tóxicos me voy a adelantar un poquito. Y es esto, toxicidad de los AINES. Y resulta que toxicidad de los AINES aquí sí que adquiere importancia. Porque dentro de las toxicidades con las que se van a encontrar, y ojalá no las provoquen ustedes, es precisamente con AINES. Porque como son fármacos de tan amplio uso, los venden en las droguerías, no sé qué más vainas. Mija, ¿para qué va a enviar ese perro allá en el veterinario? Lo van a sacar Acetaminofén. un poco de plata, esos son ladrones, no sé qué madre. Vaya y le consigue un ibuprofeno, o aunque sea ibuprofeno. No, que es que mi prima, no sé qué vainas, entonces
porque es muy frecuente el uso de AINES. Entonces expliquemos la toxicidad. A ustedes les va a llegar los casos. Mire cómo se explica esa vaina. Es que resulta que existen dos isoformas. Iso es sinónimo de similar. Formas similares de la ciclooxigenasa. De la famosa ciclooxigenasa. Isoformas. Y la ciclooxigenasa, pues aquí menciona que es la diana farmacológica de los AINES, que es la diana, lo que acabamos de ver. Entonces resulta que existen dos formas similares de ciclooxigenasa. Son isos, son similares, son primas hermanas, pero mejor dicho, casi que parecen son hermanas, pues. Demasiadas. Entonces tenemos una que se denomina la vía de la ciclooxigenasa 1, o la COS1, involucrada en el mantenimiento de las funciones vitales, como la protección de la mucosa gástrica, el adecuado flujo renal. ¿Han escuchado hablar de una que se llama la leutólisis, el cuerpo lúteo? La prostaglandina F2 alfa. Sí, de todos modos lo van a ver en el otro semestre. Resulta que si no hay gestación, entonces queda el cuerpo lúteo. Y entonces ese cuerpo lúteo hay que hacer regresión. ¿Y quién rompe ese cuerpo lúteo? Una vez que se llama la prostaglandina F2 alfa. Y si hay gestación, entonces progesterona es lo que mantiene. Entonces fíjense que eso es una prostaglandina beneficiosa. ¿Qué tan beneficioso es, por ejemplo, esto? Porque es que como su merced segrega ácido clorhídrico, entonces tiene que haber una protección en el estómago, el moco gástrico, segregado por una prostaglandina que se llama la prostaglandina E2. Son prostaglandinas beneficiosas. Esas prostaglandinas, adecuado flujo renal, allá que el flujo renal pues, sea el adecuado. Entonces la vía de la ciclooxigenasa, por eso es que está involucrada en el mantenimiento de las funciones vitales. A esa vía le dicen la vía fisiológica, ¿no? La vía constitutiva, la vía endógena. Ella siempre está. Siempre tiene usted que tener moco gástrico y etcétera, etcétera. Y tenemos la otra vía, la que estamos hablando. Pero entonces ahora le vamos a poner un nombre ya un poco, le vamos a poner el apellido que se llama la ciclooxigenasa 2. Y la ciclooxigenasa 2 es responsable de la inflamación. Ella es la que se activa en ese momento. De resto usted todo el día, a menos de que tenga un trauma, usted todo el día anda bajo el gobierno de la ciclooxigenasa 1. Moco gástrico, flujo renal, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que, listo? Entonces ya, ¿qué es lo que sucede? Creo que ya lo deduce. Que es que los AINES, como son primas hermanas, ambas dos, entonces ahí ya vamos a tener problemas. Y obviamente entonces la tendencia, lo vamos a ver acá, la tendencia es los nuevos AINES volverlos selectivos. Selectivos para COP2. Pero que nos dejen en paz la 1. Y ustedes ya están utilizando eso en pequeños animales. ¿Ya saben cuál? ¿Sí? Está, pero de recontra moda. Una vez se los voy diciendo, es el meloxicam. ¿Cierto? Creo que de pronto, no sé. Allá en las. Eso está de súper de moda. El meloxicam tiene. El meloxicam, del grupo de los oxicam, es que afortunadamente nos pasaron un AINES de uso humano y tiene esa característica, que él es selectivo por la 2. Tenemos muy poquitos en veterinaria. Él es selectivo por la 2, bloquea selectivamente la 2, pero le deja la vida de paz. Entonces obviamente la toxicidad es menor. ¿Válida? Eso lo vamos a ver uno a uno. Pero volvamos acá. Entonces, claro, esto nos va a quedar más fácil de entender. Efectos tóxicos sobre el tracto gastrointestinal, como le bloquea el moco gástrico, pues entonces el ácido clorhídrico, no, eso sí hace cualquier cantidad de locuras. Por eso es que son ulcerogénicos. Además, acuérdense que son ácidos débiles.
Entonces acuérdense que una AINES, pues la idea es el estómago lleno, porque es que aparte de eso, pues son ácidos débiles, pero lo hacen. Entonces, efectos ulcerogénicos, provocan melena. ¿Qué es eso? No sé. Pues, no crea que es para hacerse la queratina. La melena. Sangre oculta en heces. Así. Sangre oculta en heces. Melenas, pues obviamente mesis con la gastritis tan brutal, gastritis erosivas, etcétera, etcétera. Aquí les van a llegar casos de eso. Profe, ¿quiere escuchar la pregunta de Sí, claro, la respuesta. Melena, dígame qué es melena. Dígame, le vamos juntos. No, cogí yo que... ¿Qué? Ay, que hable, no siento jodan. que los leones... Ah, pues sí, también es una posibilidad. Claro, porque están sabotaje por acá. Imagínate que una gana. Ay, Dios mío. Toxicología una vez. Mencioné 12 fármacos que provoquen emesis de uso casero. Y uno me contestó, meterle un trapo en la boca. Pues a ver, casero es. Casero es. Agua pensando. ¿La valió? Se la valió. Simplemente, pues, para que estoy intoxicado lo hago, pues. No, pues, meterle un trapo en la boca. Aquí me sucedió. Cogimos que melena. ¿Qué te cuento otra? No, explique, no, porque ahí pegue. ¿Qué es la furia? Respuesta. Pero olvida. Un polvo que se le echa a las matas. Pues Pero así como un polvo que se le echa a las matas. No, se le puedo contar. puede ser. ¿Ustedes creen que los profesores no hablamos de ustedes? ¿Ustedes creen que ustedes solamente allá nos cogen allá en las escaleras? Entro a sala de profesores, no, eso, mejor dicho, esto también es de allá para acá también. ¿Válido? Todo lo esperable de gastritis erosivas, etcétera, etcétera. Ahí le va una de la vida real. Y entonces era una Doberman, muy bonita, Bogotá. Llega ese animal con debilidad. La esclerótica era más blanca que estas paredes, que es blanca, débil, con melena. Heces negras alquitranadas. Una de las características es esa. Las heces son negras. Y bueno, llegó, etcétera, etcétera. Finalmente el animal se murió. Y a nosotros se nos ocurrió hacerle necropsia y en duodeno era una perforación. Pero lo más paradójico era que los dueños eran odontólogos. Eso, bueno, ya me parece eso lo último. Y al animal entonces le habían suministrado ibuprofeno de 800 miligramos. Pero lo que más me causó fue que un odontólogo y una pareja de odontólogos. Entonces fíjense que eso sucede. ¿Qué otra situación? En riñón, pues obviamente nefropatías por aquello de que al bloquear la ciclooxigenasa 1, el flujo renal, pues está totalmente disminuidos. Y ahora sí, si vos le metes corticoides, me preguntabas ayer, y aparte de eso, súmale corticoides, ya bloqueaste, vuelve y juega el moco gástrico, y ahora súmale corticoides que estimulan la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Pues ahí está el cóctel perfecto, pero es que no se pueden asociar.
Células sanguíneas, sistema cardiovascular, discrasias. Discrasias es sinónimo de fracaso. Discrasia sanguínea, discrasia renal es fracaso total. Hipoproteinemia, anemias hemolíticas, piel, urticarias y eritemas, es más eritemas, ¿no? Eritemas es enrojecimiento, porque es que se está afectando también la gestación, efectos teratogénicos. Porque, ¿se acuerdan del agujero oval? Allá, intercomunicación Entre los atrios. auricular. Y entonces la aspirina y sus compadres retrasan el cierre del agujero oval. Por eso entonces es que tienen efectos teratogénicos. Entonces, pilas, ¿cómo va a manejar esos AINES en una hembra de gestación? O sea, no se cierran, no se cierran las Aquí está también muy bien, esta sí está muy chévere. Lo vi. Esta gráfica, mecanismo de acción, ácido araquidónico, fíjense las dos vías, la ciclooxigenasa 1, la ciclooxigenasa 2, fíjense que la ciclooxigenasa 1 la llaman constitutiva, la llaman fisiológica, endógena, y las acciones beneficiosas que tienen estómago, intestino, riñón, plaquetas, porque acuérdense de los tromboxanos, ¿no? Que las plaquetas se agregan es por los tromboxanos. Y aquí está la ciclooxigenasa 2, inducible, pues inducible obviamente por el trauma y pues todas las situaciones que provoca. Y fíjese que los AINES hacen bloqueo doble de la ciclooxigenasa 2. Mire que le metieron también en corticoides. Este es el mecanismo de acción de los corticoides, una vaina rarísima, es muy diferente, pero ellos actúan sobre la ciclooxigenasa 2. Usted con corticoides, este tipo de lesiones no las va a provocar. Si usted consume corticoides, el problema es que aumenta el ácido clorhídrico, pero no le bloquea ni provoca fallo renal, etcétera, etcétera. ¿Válido? Ya casi van llegando a Pena. Me dicen cuando sean por ahí como las 4, ¿no? En 27 minutos. Menos 5 minutos son 22. Porque a partir de este momento usted está en 5 minutos de break. De brace. Estamos en Vayan a